Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Quiero ser Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Quiero ser Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Quiero ser Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Quiero ser Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Quiero ser sumo sacerdote y le hace una pregunta. Le dice, pregúntale al pueblo quiénes de los presentes habrían visto o se acuerdan de cuando esta casa se encontraba en su gloria primera, en su mayor gloria. Le está hablando al pueblo de Judá. Resulta que el contexto que le está mencionando, se lo está mencionando porque en ese momento ellos se encontraban construyendo el templo del Señor, el tabernáculo, que había sido destruido. Resulta que antes que ellos, Salomón ya había construido templo al Señor y registra la Biblia que nunca había visto o habrá un templo como el que Salomón le construyó. Llegando al punto que los israelitas se comenzaron a sentir orgullosos por la obra que le habían hecho al Señor. Recordamos que Dios no le permitió a David que construyera templo y dejó que Salomón lo hiciera. Y Salomón, dentro de su sabiduría, construyó el mayor templo que usted se pueda haber imaginado. Pero el templo se destruyó. Y ahora Dios le dice a Ageo, pregúntale a mi pueblo si alguien se acuerda de cuando esta casa se encontraba en su gloria primera. Yo quiero que usted mire al que está a su lado y le diga, ¿usted se acuerda de su gloria primera? Los israelitas se sentían desanimados porque ahora le tocaba construir un templo y en palabras más llanas ellos estaban diciendo, la tenemos difícil. Porque dejaron un estándar muy alto. El último templo que se construyó fue demasiado grande, fue demasiado bueno. Y la situación económica en la que ellos se enfrentaban en ese momento no eran las mejores, no tenían las posibilidades para construir un templo de igual o mayor estándar que ese. Y usted se preguntará, ¿y entonces cómo se soluciona el problema? ¿Qué hizo Dios? Ellos estaban desanimados. Entonces Dios les dice a Ageo, pregúntamele a ellos y dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y aquí está la primera enseñanza que yo quiero compartir con ustedes hoy. Dios no le está diciendo al pueblo, lo que ustedes no están viendo ahora lo van a ver después. Dios no le está diciendo al pueblo, declaren que las cosas van a cambiar. Dios no le está diciendo al pueblo, esa situación actual de ahora es un momento temporal o es un gigante que vamos a derribar. Dios no le está diciendo nada de eso al pueblo. Dios le está diciendo en un español claro y le dicen, ¿ustedes se acuerdan de la gloria de antes? Sí, ¿no es verdad? Comparada con la de ahora, ¿cómo es? No somos nada. Y Dios le está diciendo, ¿ustedes piensan que el estado de ustedes de ahora es nada comparado con el anterior? Ellos le preguntan al Señor. ¿Y usted sabe qué Dios les responde? Dios les responde, sí, es verdad.
Su situación actual no es nada comparada a la gloria que había antes. Y usted dirá, pero ¿y cómo el Señor le da una respuesta tan fría al pueblo? Sí, el Señor le dice sí, de su situación actual. Lo primero que Dios te quiere enseñar con esta cita bíblica es: no te engañes a ti, ni te engañes al Señor. No trates de engañar al Señor. No trates de decir que tu situación es otra cuando tú sabes cuál es tu situación. Hermano, está muy bien que cuando ustedes le pregunten cuál es su situación, yo estoy en victoria, bien, andamos con fe, pero no te quiere engañar creyendo que tu situación es otra porque tú sabes cuál es tu situación. Y usted dirá, pero la Biblia me dice que yo tengo que declarar las cosas como si no fuesen. Si yo estoy en derrota, yo tengo que declararme en victoria. Es cierto, hermano, pero quien te está preguntando a ti cuál es tu situación es Dios, Él la sabe. Tú no tienes que decirle a Dios, yo estoy en victoria, sabiendo que tú estás en derrota, porque Él lo sabe. ¿Y para qué Dios te hace una pregunta que Él ya sabe? Porque la pregunta no es para Dios, la pregunta es para ti. Dios quiere que tú primero entiendas una cosa sencilla. ¿Cuál es tu situación actual? Tu situación real. Sin sinónimos, sin excusa. No, ¿cuál es? Dímela ahora. Y la situación real del pueblo de Israel y también de nosotros es que ahora mismo estamos necesitando 100% del Señor. Estamos en un SOS, en una emergencia. Estamos necesitando del Señor. Completa y únicamente. Señor, yo te voy a ser sincero, mi situación no es buena. Yo no estoy en mis mejores momentos ni en mis mejores días. Al contrario, comparado con mi situación actual, el tiempo de antes era grandioso. Mi situación de ahora no es nada. Fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Judá. Porque Dios quería que ellos fueran sinceros con ellos mismos. Esto no es un tema de yo declarar, no es un tema de que yo me veo en otra posición. No, Dios quiere que primero tú seas sincero contigo mismo. Tu situación, ¿cuál es? Y yo no sé si a ustedes les ha tocado, yo practico deporte, basquetbol, y yo no sé si a ustedes les ha tocado, pasa mucho aquí, que cuando se une un grupo, cuando hay un grupo, supongamos 10 jugadores, siempre hay uno que es malo. Malo que no tiene comparación. Y como es malo jugando, nadie quiere ser compañero del más malo porque es un peso. Y siempre se da que cuando se arma el grupo, comienzan a elegir, yo quiero a fulano, yo quiero a Perencejo, y siempre quedan al final los dos peores del equipo. Y usted puede notar, yo no sé si usted se ha fijado, que hay una lucha entre los dos equipos porque nadie quiere el peor. Nadie quiere al más malo. Ahora usted se ha preguntado cómo se siente ese. Usted se ha preguntado cómo se siente tú estar en un grupo y tú saber que la discusión es porque no te quieren. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero eso es algo fuerte. La discusión no es porque me quieren, la discusión es quien no me quieren. Y al final a veces hacen a la suerte, tiremos una moneda y tú te das cuenta que en el grupo que ese muchacho cayó, llegó con rechazo, porque no lo querían. Fue la suerte que se la dio. Mi hermano, esa era la situación del pueblo de Israel. Y esa era la situación suya y mía, hermano. Su situación era tan mala que ni siquiera sus enemigos lo querían conquistar. Yo no sé cuál es su situación, yo no sé por lo que usted está pasando, pero yo me imagino que en algún momento usted se ha sentido como la cosa menos deseada de este mundo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando o a quién Dios le está hablando el día de hoy. Pero Dios vino a decirte claramente
lo primero que yo quiero es que tú me digas es cuál es tu situación. Yo quiero que tú seas sincero contigo mismo y tú mismo no te mientas, ni trates de mentirle al Señor. Sin pelo en la lengua, dime cuál es tu situación. A lo mejor no tienes para comer, a lo mejor no tienes para pagar el alquiler, a lo mejor te botaron del trabajo. Pero dile a Dios y a ti mismo cuál es tu situación. Y si Dios te lo está diciendo, tal vez la versión tuya de ahora no es la mejor. Tal vez la versión de esta iglesia no es la más completa ahora mismo, ni es la versión que ha tenido más personas. Y tal vez la versión de ahora, comparada con la de antes, no es nada. Pero aquí es donde Dios tiene una respuesta maravillosa a este enigma que presenta en el pueblo de Judá. Lo primero que Dios le dice al pueblo, le dice: cuídate de la nostalgia. Dígale al que está a su lado: cuídate de la nostalgia. ¿Y usted sabe por qué usted debe de cuidarse de la nostalgia? Porque la nostalgia te retiene en el pasado. La nostalgia te mantiene recordando: ay, aquellos días cuando yo era fulano de tal. Aquellos días cuando yo tenía, mira, tú sabes que yo tenía el último celular en esos tiempos. Yo tenía el último carro. Y te mantiene viviendo constantemente en el pasado, recordando tus días gloriosos como si ya no hubieran más días. El pueblo de Israel se encontraba viviendo en la nostalgia, recordando cuando su templo, su tabernáculo era glorioso. Y el problema de la nostalgia es que te quita la esperanza, porque te dice: ¿y ahora cómo yo voy a volver a ser como antes? ¿Cómo voy a lograr volver a donde yo estaba? Y Dios le dice al pueblo de Israel: yo quiero que te cuide de la nostalgia, porque te mantiene anclado al pasado. Y si te mantienes anclado al pasado y pensando en el pasado, no vas a poder pensar en el futuro. Tú no estás viendo lo que yo quiero hacer contigo porque miras demasiado para atrás. ¿Cómo puedo hacer algo nuevo contigo si tú sigues añorando lo que hice antes? Yo predicaba en la Gustavo, y es que ya Dios no hace milagros hoy, porque solamente recordamos los milagros de ayer. Pero ¿y lo de hoy? Dios no lo puede hacer. Se le acaban los poderes a Dios. Y Dios le es sincero con el pueblo. Dios le dice: sí, su situación es mala. Y sí, ustedes ahora mismo no son nada. Pero yo necesito que ustedes dejen de mirar al pasado. Necesito que dejen de mirar la nostalgia. Necesito que dejes de recordarte en aquellos momentos que yo me acuerdo. Muy bien, tú te acuerdas, pero ahí hay cosas que hay que hacer hoy. Hay trabajo que hay que hacer. Hay demanda, hay propósito que hay que cumplir. Hay una gloria nueva que hay que buscar. Dios le dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Dios le está diciendo: lo que tú tienes ahora no es nada delante de vuestros ojos. Tu realidad, como tú la ves, no es un momento momentáneo, es tu realidad actual. Yo solía ir a un campamento de liderazgo, varios chicos de los de aquí fueron, Tikkun, Bootcamp. El campamento consistía en, nosotros nos retirábamos 4 días en una finca, en una montaña. Se dividían en grupos y no era como el campamento común, como las personas lo conocen, como diversión, piscina, comida. Lo que fueron, ¿se acuerdan? Era bien estricto, nada que ver. Había muchas reglas, parecía un campamento militar. Usted rompía reglas y habían consecuencias que se pagaban de manera instantánea. No le puedo dar muchos detalles porque se supone que el campamento
guarda sus secretos, porque cuando usted va es que usted entiende el porqué de las cosas. Tal vez si yo le digo ahora a ustedes que se cocina comida sin sal, tal vez alguna gente ya tenga arrugando la cara. Comida sin sal, sí, se come. Imagínese, hermano, comerse un arroz sin sal, blanco, así vacío. Puede sonar fuerte, pero cuando usted vaya al campamento usted entiende por qué. Todo tiene un propósito. No queremos poner a la gente a sufrir porque sí. Y yo me acuerdo que habían consecuencias inmediatas de ese campamento. Y al comienzo, el primer día, los primeros 2 días, todos los campistas siempre están muy rebeldes. Porque demuestran su naturaleza humana, no quieren que lo controlen, son jóvenes también, no quieren que le digan qué hacer, no quieren que le pongan reglas y menos consecuencias. Y todos los campistas están muy rebeldes en los primeros 2 días. Luego, parece increíble el cambio, casi parece como arte de magia. El tercer y el cuarto día, que ya es el día de nosotros irnos, nadie se quiere ir. Está todo el mundo enamorado del campamento, nadie se quiere ir y todo el mundo ama el campamento porque entendieron el propósito y la enseñanza por la cual ellos pasaron. Sin embargo, había algo que nosotros le decíamos en todos los campamentos cuando lo despedíamos. Le decíamos, esto es un entrenamiento, esto es un campamento, esto no es un arte de magia. Habían jóvenes que hacían cambios en su actitud 360 grados completamente. Y nosotros le decíamos, tal vez el que entró aquí no es el mismo que salga, pero la realidad es que ahora tú vas a tu casa y allá te espera la misma realidad que tú dejaste. Tú no vas a llegar a tu casa y vas a encontrar a tus padres cambiados. Tú no vas a llegar a tu casa y tu hermano va a ser otro. Tú vas a encontrar la misma familia que dejaste. Y Dios le está diciendo justamente eso al pueblo. Yo necesito que tú te olvides del pasado porque tú vas al pasado en una forma de huida para no prestar atención a tu presente porque sufres mucho pensando en el presente. Hay personas que la deuda que tienen no lo dejan dormir y tienen que pensar en otras cosas porque le atormenta. Pero tú estás escapando de tu presente. Y Dios te está diciendo, yo no quiero que tú escapes de tu presente. Yo necesito que primero tú reconozcas tu realidad, tu presente. A veces huimos de nuestra casa, de nuestra familia. A veces queremos irnos a un lugar que no esté nadie. Porque queremos sentirnos en paz, tranquilos, solos. Pero cuando usted vuelva, usted va a encontrar la misma situación que usted dejó. Los problemas no se van a cambiar. Yo dejándolo ahí, ellos no se van a arreglar solos. El pueblo de Israel no iba a construir un templo recordándose de cómo era el antiguo templo. Tu realidad se encuentra en ese mismo lugar. Y el pueblo logró construir el templo. Y como quiera no logró igualarlo al anterior. Incluso se registra que este fue el único templo que no tenía arca del pacto en el lugar santísimo. Y se registra que tampoco cuando el pueblo de Israel edificaba el tabernáculo a Jehová, decía que la nube de Jehová posaba encima del tabernáculo, haciendo simbología de que la gloria de Dios acababa de llegar al lugar. Se registra que incluso este templo, la nube de Jehová no posó encima del tabernáculo. Y que tampoco tuvieron arca del pacto en el lugar santísimo. Este templo por mucho quedó por debajo de lo que se esperaba. Pero mire la respuesta tan impactante que el Señor le dice al pueblo de Israel.
Dios la última vez le dijo, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella nada, como nada, delante de vuestros ojos? Y en los capítulos siguientes, Dios le da la respuesta a eso. Y Dios le dice, y esta es la segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes. Dios le dice, ellos se sintieron desanimados porque no lograron el resultado. Y Dios les responde y le dice, ¿desde cuándo yo necesito un templo más grande para que mi gloria se manifieste? Dios le dice, ¿desde cuándo yo necesito un mejor templo para que mi gloria habite en ese lugar? Mi gloria habita donde yo quiero que habite. Y Dios te está diciendo de manera literal, ¿desde cuándo yo te dije que tú tienes que tener recursos para que mi gloria esté contigo? ¿Desde cuándo tú tienes que estar rico para que mi gloria ande contigo? ¿Desde cuándo tú tienes que tener bendiciones y provisiones en tu casa hasta que sobreabunden para que yo esté contigo? Yo no le dije a ustedes que me construyeran un templo mejor. Yo le dije a ustedes, construyanme un templo y punto. Porque la grandeza de ese templo no lo van a tener por las gemas o por el tamaño de las paredes. La grandeza de ese templo se lo da mi gloria, dice el Señor. La grandeza de tu vida no se encuentra en las bendiciones que que te llegan a ti. Se encuentran en la gloria que se encuentra en el momento en tu vida. Dios le dice, otra vez volvieron a ver las cosas al revés. Era necesario que ustedes se vieran sin recursos para que ustedes entendieran que mi gloria no está en los recursos. Mi gloria se encuentra en la búsqueda, en mi presencia. Cuando tú no tienes recursos, ahí es que tú sabes clamar al Señor. Pues es necesario que yo te mantenga en ocasiones sin recursos, porque si no es así, tú no me vas a buscar. Si el pueblo de Israel hubiera tenido los recursos suficientes, no se enfoca más en clamar a Dios y depende de sus propias fuerzas. Y si hay algo que nosotros debemos de evitar, es de confiar más en nuestras propias fuerzas que en Dios. Dios le dice, hay algo esencial que tú estás olvidando. Hay algo definitivo que se te olvidó que tú no podías olvidar. Y es cuando Dios le dice en el versículo 5, yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé cuáles son tus recursos, yo no sé cuál es tu situación, pero me dice a mí que según el pacto que hice con vosotros cuando saléis de Egipto, así mismo el Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios te está diciendo de manera literal, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé si te botaron del trabajo, yo no sé si te abandonaron, yo no sé si te traicionaron, pero yo hice un pacto contigo que al parecer tú lo olvidaste. No sé si fue que la situación te hizo olvidarlo, pero yo hice un pacto contigo que yo te dije que no importa lo que te pase, yo voy a estar contigo. Y dígame usted, ¿desde cuándo Dios ha mentido a su palabra? ¿Hay un solo momento que usted me pueda decir que Dios le ha fallado? Tal vez Dios no le ha cumplido en algún momento que usted quiere que Dios le cumpla. Pero eso no significa que Dios le ha fallado. Porque no podemos confundir las promesas de Dios con caprichos de nosotros. Dios le dice, ¿dónde está el pacto que hicimos?
En el momento que tú comienzas a confiar más en tus recursos que en lo que Dios te ha dicho, tú le estás diciendo a Dios mentiroso. Porque tú le estás diciendo, yo ahora mismo considero que tú no eres capaz de resolver mi situación y prefiero buscar una alternativa. Luego le dice en el versículo 7 y dice, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo no sé usted, pero alguien tiene que decir amén a esta palabra. Alguien tiene que decir, pero Dios me está diciendo a mí que su gloria no está dependiendo de sus recursos, sino de un pacto que Él hizo conmigo incluso antes de yo nacer. Y que si Él tiene que hacer temblar las naciones, si Él tiene que temblar los cimientos de la tierra con tal de bendecirte y depositar su gloria, Él lo va a hacer. Y yo no sé usted, pero yo sí creo esa palabra. Dios es capaz de hacer temblar los cimientos de la tierra. Y mi temor era que mi situación actual no es mejor que la anterior. Wow, qué pequeños son nuestros problemas comparados con los de Dios. Nuestra confianza en Dios parece que es minúscula comparada con la que Él tiene hacia nosotros. Y luego en el versículo 9 viene ese famoso versículo que todo el mundo conoce. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A Dios le encanta convertir pensamientos que nosotros creemos que son correctos y no le gusta comprobar que no son nada delante de Él. Dios le respondió de una manera grandiosa al pueblo diciéndole, tu enfoque era que tu situación actual era peor que la anterior. Y yo te estoy diciendo, hijo mío, que tu situación actual es peor que la que viene. Fíjese cómo el pueblo está pensando en el pasado, pero Dios está pensando en el futuro. Fíjense cómo el pueblo está pensando en recursos, pero Dios está pensando en hacer manifestar su gloria. Y es por eso que estamos viendo las cosas al revés, porque estamos pensando en recursos y no en la gloria de Dios. Y la Biblia menciona 1,000,000 de veces qué es la gloria de Dios. Tenemos un sinnúmero de versículos que mencionan y hablan acerca de la gloria de Dios. Pero hay un versículo específicamente que yo quiero compartir con ustedes en este día acerca de la gloria de Dios. Porque tú me estás diciendo, ok, yo tengo que enfocarme en la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿O qué pasa en mi vida cuando la gloria de Dios llega a mi vida? Y se encuentra en el capítulo 40 del libro de Éxodo, en el versículo 34. Y justamente el versículo se llama, el capítulo, perdón, la gloria de Jehová llena el tabernáculo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Mire, hermanos, Dios le está diciendo de manera literal, clara, tú estabas pensando en tu situación actual, pero lo que yo te quiero dar en el futuro es mayor que lo que tú tienes ahora. Y tal vez esta casa, tal vez esta iglesia no está en su mejor versión, usted dirá. Tal vez no estamos llenos. Algunos dicen, ahí lo que hay es 3 gatos. Puede pasar lo que pase en mi vida,
y yo sigo enfocado en lo que Dios me dijo. Puede pasar lo que pase, yo sigo enfocado en lo que Dios me dijo. Dios me dio una orden, Dios me dijo, constrúyeme un templo, constrúyeme un lugar donde mi presencia puede estar. Que se están yendo gente, déjalo que se vayan. Que se están quejando, déjalo que se quejen. Que están traicionando, déjalo que traicionen. Yo sigo preparando el lugar que Dios me dijo que le prepare. Yo sigo haciendo lo que Dios me dijo que siga haciendo. No me importa lo que hagan los demás. El que necesita la gloria de Dios en su vida soy yo. El que tiene que preparar el lugar soy yo. Y la Biblia me está diciendo ahora, me dice ahora, que cuando yo le preparo el lugar al Señor y la nube de Jehová se posa encima, su gloria está ahí. Dice que Moisés quería entrar al tabernáculo, pero no podía porque la nube estaba encima de él. ¿Tú sabes qué le está diciendo? Le está diciendo, ahora que la gloria de Dios está en mi vida, hay cosas que tal vez yo quisiera hacer en mi humanidad, pero no la voy a hacer. Porque hay algo que me está parando, hay algo que me está deteniendo y me dice, quédate ahí, que eso fue lo que yo te ordené. Hay cosas en nuestra humanidad, en nuestros sentimientos que tal vez quisiéramos hacer, pero la propia presencia de Dios te está deteniendo y te dice, no lo hagas porque no es lo que te conviene. Tal vez usted le quisiera decir su dos verdades a alguien. Y el Señor te para, quédate callado, aunque tú tengas la razón. Tal vez están mintiendo de ti y Dios te está diciendo, no te defienda. Tal vez te acusaron injustamente y Dios te dice, te quiero callado. Porque la presencia y el propósito que se encuentra encima de ti ahora mismo no te deja hacer lo que tú quieres, sino lo que tú no quieres. Y entonces yo comienzo a comprender por qué era que Pablo decía, porque ahora yo hago lo que no quiero. Y es que cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú no vas a hacer lo que tú quieres. Luego dice en el capítulo 36, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en el que ella se alzaba. Y resulta que la persona iracunda, la persona que vivía en sus sentimientos, tú la ves tan diferente y tú dices, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que ahora si la presencia de Dios no se mueve, yo no me muevo. Es que ahora si Dios no me dice que haga algo, yo no lo hago. Porque yo entendí el propósito de construir el tabernáculo al Señor. Aquí en la iglesia hay un altar, es este. Y aquí en la iglesia se viene a adorar la presencia del Señor y orar. Pero hay un tabernáculo espiritual, hay un lugar santísimo que es tu intimidad con el Señor. Y de ese que el Señor se refiere. Yo logré escuchar jóvenes que decían, yo no diezmo, porque si yo sacara el diezmo de lo que a mí me entrara, sería muy poco. ¿Y cómo voy yo a diezmar 40 pesos? ¿Cómo voy yo a diezmar 50 pesos? Dios no te está diciendo a ti, el que no me diezme 5,000 pesos no será bendecido. Dios no te está diciendo a ti, el que no me ponga X cantidad, yo no lo bendigo. Dios te está exigiendo algo a ti, un porcentaje que es mínimo para lo que Él no está dando. Y Él no lo quiere hacer por la cantidad, Él lo quiere hacer para saber tu disposición. Porque si tú no eres capaz de diezmar cuando tu diezmo sea 50 pesos, no lo vas a hacer cuando sea 20,000. Porque si tú no me fuiste fiel en lo poco, yo no puedo esperar que me seas fiel en lo mucho. Y Dios quería que el pueblo de Israel supiera eso. Si ustedes están atrapados en la nostalgia ahora que tienen poco, no me quiero imaginar cuando tengan mucho. Si a ustedes se les olvidó mi gloria estando en la pobreza, no me quiero imaginar, se van a olvidar de mí cuando llegue la riqueza.
Y el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba con ellos, no se movía hasta que la nube de la gloria de Jehová no se movía. Y en esa época fue que Dios le hizo el pacto. Y le dijo, donde esté mi presencia, ahí yo quiero que ustedes estén. Y cuando mi presencia y ustedes estén juntos, yo, Jehová de los ejércitos, prometo que si tengo que mover cielo y tierra para cubrirle a ustedes, yo lo voy a hacer. Pero el pueblo de Israel, la presencia se apartó, se olvidaron del pacto y cayeron en la nostalgia. Solamente se recordaban de ese momento cuando Dios hacía milagros sobrenaturales en el pueblo y ya no lo hace hoy en día. Ay, hermana, como que los cultos antes se daban más buenos. Como que antes yo sentía más la presencia del Señor. Ahora yo voy al culto y como que ya estoy cansado de los mismos mensajes, la misma actividad, de la misma cosa siempre. ¿Y el pacto que Dios hizo contigo? ¿Dónde está? Lo que Dios te prometió, que tú también le prometiste darle algo a cambio, ya tú lo hiciste. Te veo en la nostalgia. Te veo recordando los días grandiosos que tenías antes. Y Dios te está diciendo, necesito que me construyas un tabernáculo. Estás perdiendo el tiempo. Hay paredes que edificar. Y hay una presencia que hay que llamar para que venga. Porque construir un tabernáculo en nuestra vida donde la presencia de Dios se quede no es algo fácil, hermanos. Primero es algo que va a batallar con nuestra propia naturaleza, porque nuestra propia naturaleza sabe que el día que la presencia de Dios llegue a nuestra vida, muere y vive nuestro espíritu. Y nuestra propia carne no quiere que nosotros hagamos eso, porque no quiere morir. Pablo entendió perfectamente este mensaje en el libro de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 16, y lo dijo de una manera más resumida. Dijo, por tanto, no desmayemos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Tal vez tú no quieres construir un tabernáculo porque sabes que tus pocos recursos que tú tienes, dándoselo al Señor, se van a ir gastando y te vas a quedar sin nada. Tal vez tu hombre exterior se va gastando y tú no quieres que se termine de gastar lo poco que tú tienes. Pero es donde Dios te dice, pero no obstante, hay un hombre interior dentro de ti que se va renovando día tras día, y cuando la gloria de Jehová posa por encima de ti, hay bendición hasta que sobreabunda. Dios te está diciendo, yo te quiero cambiar poco por mucho, pero tú no quieres dejar el poco que tienes. Y yo no te puedo entregar lo mucho que tengo hasta que no me lo des. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea que yo estoy pasando, que la gente dice, pero yo lo veía mejor antes. Antes estaba más gordito, estaba más bonito. Ahora yo lo veo como que está un poco acabado. Déjalo que me vean acabado. Pero yo lo veo ahora que no le veo nada. Déjalo que no me vean nada. Porque yo estoy en una misión, yo estoy en un propósito que me dieron. Yo no puedo hacer una construcción y no esperar que me voy a llenar de polvo. El que está construyendo se va a ensuciar. Pero yo lo veo sucio ahora. Sí, déjalo que me vean sucio. Porque yo le estoy construyendo un lugar limpio al Señor. Este pequeño proceso solo es temporal. Luego dice,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tal vez las personas están viendo en ti ahora mismo un derrumbamiento temporal, físico, que se ve. Pero ellos no están viendo esa promesa eterna que Dios está construyendo. Ellos no están viendo algo que Dios está construyendo en tu vida que no se ve, pero Dios lo está haciendo ahí. Déjalo que digan lo que quieran decir. Déjalo que digan, se está yendo todo el mundo. Ahí ya no hay presencia. Ahí es lo mismo todos los días. Él está igual, yo no veo que él cambia. Ahora yo lo veo peor. Déjalo. Porque la misión que a mí se me entregó, lo que yo estoy haciendo, no es para escuchar voces. Jeremías en el capítulo 33 dice, y yo los escuchaba hablando de mí. Y él mismo se decía, yo no quiero hablar más del Señor, porque a causa de él soy criticado. Pero en mi interior había como un fuego, había como algo que yo no podía controlar. Había algo que, aunque yo no quisiera hablar, yo hablaba. Aunque mi naturalidad me decía a mí no hable, lo que yo no quería hacer era hablar y terminaba hablando. Porque había un fuego en mi interior que no me dejaba quedarme callado. Porque ya no estoy haciendo lo que quiero, sino lo que no quiero. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y ahí donde usted está, busque una pareja, póngase de frente con alguien. Y yo quiero que usted comience a orar por esa persona. Gracias, Señor. Vamos a ir a de Julio Melgar. Admirable. Yo quiero que usted comience a orar por esa persona. Y yo quiero que usted comience a orar por esa persona, no pensando en la nostalgia, no pensando en lo que esa persona fue en algún momento. Yo quiero que usted comience a orar por ella en lo que ella va a hacer en un futuro. Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando,